Buenas tardes, continuamos aquí con el tema de circuitos integrados de contadores de registro de desplazamiento. Hay pocos circuitos integrados de contadores en anillo o Johnson, como vimos en el video pasado, ¿no? Esto debido a que es fácil coger un circuito integrado de registro de desplazamiento y cablearlo como esos contadores, el de anillo y el de Johnson, ¿no? Entonces, un circuito integrado contador Johnson sería el 74HC4017, también 74HC4022 con circuitos de decodificación completos. Ahora tenemos el diagnóstico de fallas. Es básicamente verificar el estado del flip-flop. Es complejo porque la mayoría de las fallas se trata de circuitos abiertos, cortos y malas conexiones, etc. También en el libro está un registro o se expone la teoría de registros en el lenguaje HDL. Entonces, como se ha venido exponiendo, estos lenguajes de programación tan solo se les da un titular, no se hace énfasis en ellos. Entonces se muestra en el libro los registros CISO en AHDL y BHDL, los registros PISO igualmente en esos dos lenguajes, contadores en anillo en HDL, AHDL, BHDL. Entonces, para los que quieran profundizar sobre el tema, en esa teoría se encuentra consignada en el libro. Entonces hablamos del libro de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Aquí está el tema de los lenguajes HDL. También se expone registros, como dijimos, CISO en BHDL, PISO en registro PISO en AHDL. Entonces, de nuevo, para los que tengan la curiosidad o quieran desarrollar o mirar estos ejemplos en el libro de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Continuando con nuestras notas, entonces seguimos el tema de familias lógicas de circuitos integrados. Entonces veíamos en un video anterior una breboca sobre ese tema. Vamos a hacer referencia ahorita. Eso era en el video de Digitales 10. Entonces mencionábamos circuitos integrados digitales. Entonces, para que hagan repaso, acordarnos de eso, de los DIP encapsulados DUA en línea, ¿sí? Dos filas paralelas de terminales, encapsulado dual, ¿no? Entonces, para que se acuerden de Digitales 10, ahí hacíamos la referencia de todos esos temas, la integración, todos los tipos de integración y circuitos integrados bipolares y unipolares, la familia TTL, la familia CMOS. Entonces, para que hagan referencia a ese video de Digitales 10. Volvemos a nuestras notas. Los circuitos integrados no pueden manejar dispositivos como inductores, transformadores, capacitores grandes,
Entonces, las familias TTL y SL utilizan transistores bipolares. PMOS y NMOS, CMOS utilizan transistores MOSFET unipolares como elemento principal para sus diferentes elementos de compuertas, ¿no? De flip-flops, etc. Terminología de los circuitos integrados digitales. Entonces tenemos en el mercado muchos estandarizados de voltaje y corriente para poder interconectarlos de las diferentes tecnologías, ¿no? Tenemos señalizado de esta forma el voltaje de entrada en nivel alto, el mínimo requerido para un 1 a la entrada, un 1 lógico, ¿no? De lo contrario, no lo aceptará o será indeterminada la salida. Entonces de esta forma se señala. Por otro lado, de esta forma se señala el voltaje de entrada en nivel bajo, low, y es el máximo requerido para contemplar un cero lógico a la entrada. Esta otra forma de señalar es el voltaje de salida o en un nivel alto el mínimo. Continuamos por acá. Entonces tenemos acá el voltaje de salida de un nivel bajo y sería el máximo, ¿sí? La corriente de entrada en nivel alto fluye hacia la entrada cuando se le aplica un 1 lógico, un 1 lógico. ¿Listo? Fluye hacia la entrada del circuito. Corriente de entrada en un nivel bajo, esta, cuando se le aplica un 0 a la entrada, un 0 lógico. Esta otra forma indica corriente de salida en nivel bajo, en nivel alto, high. Corriente de salida en nivel alto. Corriente de salida en nivel bajo. La dirección real de la corriente depende de la familia lógica y es por convención la corriente que va hacia adentro de un nodo es positiva y las que salen de ese nodo son negativas. Bueno, aquí en el texto de sistemas digitales de Ronald J., Neal S. y Gregory L. tenemos la corriente de salida en un nivel alto, el voltaje de salida en un nivel alto, y para este circuito tenemos la corriente de entrada en un nivel alto y el voltaje de entrada en un nivel alto. Por este lado tenemos la corriente de salida en un nivel bajo, el voltaje de salida en un nivel bajo, la corriente de entrada en un nivel bajo, la corriente de entrada en un nivel bajo. Entonces ahí se explican con diagramas, ¿no?, las diferentes corrientes que hemos mencionado. Volviendo a nuestras notas, capacidad de carga es el número de entradas lógicas que pueden manejar una salida, ¿sí? O sea, cómo puedo, con cuántas o con qué carga puedo conectar una salida, ¿no? Es el número de entradas lógicas que se pueden manejar, que puede manejar una salida, ¿no? Listo, esa sería la capacidad de carga. Si se dice que una compuerta tiene una capacidad de 10,
de 10 es porque puede manejar 10 entradas lógicas. Listo, entonces ahí quedó claro, ¿no? Una capacidad de carga de 10 significa que es capaz de manejar 10 entradas lógicas. Tiempos de propagación. Es el retraso a través de un circuito. Entonces veíamos el TPH y el TPLH y TPHL. Entonces en un video anterior hacíamos referencia a esos tiempos, ya los miramos. Entonces en el video de digitales 15 veíamos que TPLH es el retraso que pasa de bajo a alto. Entonces esta señal pasa de bajo a alto en un flip-flop, la salida Q pasa de bajo a alto, y aquí vemos que se sucede la señal de reloj y el tiempo la diferencia cuando esta señal de reloj cruza su 50% y se da precisa el cambio de la señal de salida Q hasta alcanzar su 50%. Ese periodo es el retraso que pasa de bajo al nivel alto. Entonces sería TPLH. Por otro lado, en ese mismo video de digitales 15, veíamos una situación similar donde se da la señal de reloj y la respuesta de la salida ya de un nivel alto a un nivel bajo. Entonces, cuando la señal de reloj alcanza su 50%, se sucede el cambio de alto a bajo en el flip-flop, la cual alcanza su decremento del 50%. Este tiempo entre los valores de 50% es el retraso que pasa de alto a bajo. Entonces, tiempo de retraso de alto a bajo. Entonces eso lo vimos en digitales 15. Aquí está dibujado en el libro de sistemas digitales esos tiempos de retraso de alto a bajo y de retraso de bajo a alto. Entonces ahí tenemos en el libro de sistemas digitales de Ronald J. Niall S. y Gregory L. Seguimos nuestras notas. Requerimientos de energía. La cantidad de energía se determina con el voltaje de fuente y la corriente suministrada, la corriente soportada en TTL. Entonces eso lo veíamos también en un video anterior. De igual manera en la tecnología CMOS VDD e IDD. En el video de digitales 10 veíamos la alimentación y tierra en las tecnologías TTL y CMOS. Entonces ahí vemos que la fuente en TTL es VCC y en la tecnología en CMOS es VDD. Ahí mirábamos todos los valores contemplados en TTL y en la tecnología CMOS. Entonces, para que hagan un repaso en digitales 10. Volviendo a las notas, esas corrientes varían con el estado del circuito, el estado de 1 lógico y de 0 lógico, esas corrientes. Es el valor, esta forma indica que es el valor de corriente cuando un chip tiene sus salidas en 1, en el estado lógico 1, o sea, corriente estando en 1. Y esta sería las corrientes, el valor de las corrientes cuando la salida de los chips están en nivel bajo, 0, en 0 lógico.
Entonces con esta ecuación hacemos la corriente promedio, la suma de estas dos dividido en 2. Esa sería la corriente promedio. Por tanto, la energía promedio está dada por esa corriente promedio multiplicada por el valor de BCC en la tecnología TTL. ¿Listo? Eso en la tecnología TTL será similar en las CMOS. Se multiplicaría por BDD. Inmunidad al ruido. Habilidad de un circuito para tolerar ruido sin producir cambios en la salida. Entonces, habilidad de un circuito para tolerar el ruido sin producir cambios en la salida. Entonces, tenemos salida y tenemos entrada. Tenemos aquí estos niveles de voltaje. Aquí se contempla un 1 lógico y aquí el 0 lógico. Entonces aquí sería el voltaje de salida para un 1 lógico mínimo, para poder decir que de aquí para allá se interpreta la salida como un 1 lógico. Por este lado, voltaje de salida del nivel bajo máximo. Entonces de aquí para abajo la salida es un 0 lógico. Listo. Para la entrada del mismo circuito interpreta un 1 lógico con un voltaje de entrada de 1 mínimo, de un alto o de un 1 lógico mínimo. Desde aquí para arriba es un 1 lógico. Bueno, estos campos son no determinados, o sea, no se interpretan como 1 o como 0 lógico. Y el voltaje de entrada de un nivel bajo máximo que se contempla como un 0 lógico es de este nivel máximo hacia abajo, ¿no? Un 0 lógico. Igualmente tiene una franja de indeterminado donde no sabemos si el circuito lo tome como un 1 o como un 0. Ahora miremos estas diferencias. Estas diferencias de voltaje por este lado sería señalado como un BNL y este sería como un BNH, lo que nos lleva a interpretar el margen de ruido, ¿no? BNH y BNL. Ya miramos las ecuaciones. Bueno, en el libro de nuevo tenemos esta gráfica que mirábamos en las notas en el libro de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Bueno, es el mismo dibujo, ¿no? Aquí tenemos las ecuaciones del margen de ruido. ¿Sí? Ya mencionamos estos valores. Ya los miramos en las gráficas. Y tenemos el margen de ruido del estado bajo, del estado alto, esta. Entonces ahí tenemos. Entonces ahí de nuevo nuestras notas. Aquí teníamos del estado alto esta ecuación, del estado bajo esta otra ecuación. En la figura anterior mirábamos los niveles de voltaje requeridos para no caer en valores no permitidos o indeterminados, para que la respuesta del circuito sea apropiada. Entonces, mirando en el libro, los intervalos no permitidos, intervalos indeterminados, ya explicábamos, donde el circuito puede interpretar un 1, un 0, sea un indeterminado. Seguimos acá las notas: acción de suministro y drenado de corriente.
Entonces miramos este caso donde este circuito tiene un nivel alto en su salida y ingresa a este otro circuito con una corriente de entrada en nivel alto. Entonces así transita un voltaje alto, transita una corriente de entrada alto para este circuito. Entonces suministro de corriente. Y otra situación, drenado de corriente, sería en el caso de tener aquí una corriente de entrada baja. Entonces drena corriente. Por tanto es un voltaje de salida bajo para esta compuerta. Un nivel bajo, voltaje de salida bajo, ¿sí? Y esta corriente de entrada para un nivel bajo. Entonces drena corriente, transita por este circuito. Entonces miren los comportamientos para poder entender cuando en los manuales se señalan estos voltajes, estas corrientes, qué quieren decir, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí se trata de un nivel alto que pone este circuito y acá es un suministro de corriente de entrada en un estado alto. Bueno, esa es. Las resistencias vistas son internas de los circuitos integrados. ¿Sí? No son resistencias puestas en el ensamble, no, sino internas a los circuitos, ¿no? Aquí vemos los mismos diagramas, las mismas explicaciones que mencionamos en las notas del circuito del libro Sistemas Digitales. Entonces dejamos ahí, ya estamos en los 22 minutos. Gracias por la atención. En el video próximo de nuevo miraremos encapsulados de circuitos integrados. Gracias.